Continuamos llevándote mucho más desde Hablan las Paredes, esta noche anticonceptivos hormonales. A ver, efectos secundarios. Sí, como comentamos hace un rato, hemos venido disminuyendo la cantidad, o se ha venido disminuyendo la dosis, o la concentración hormonal para evitar o disminuir esos efectos secundarios, pero siguen persistiendo. Tenemos efectos secundarios atribuibles a la dosis de estrógenos, como pueden ser cefaleas, migrañas, dolor en estómago, epigastralgia, náuseas, vómitos, que son directamente atribuibles a la concentración hormonal de estrógeno. Disminuimos la cantidad de estrógeno y disminuimos estos efectos adversos secundarios, pero siguen persistiendo en dosis, en cantidades pequeñas. Sin embargo, estos efectos secundarios son cada vez menores con el uso, o sea, a nivel que la usuaria tiene más tiempo en la administración o el uso del anticonceptivo, vas a ver que estos efectos secundarios van a ser cada vez menores. Tenemos otros efectos secundarios que también son atribuibles a la dosis, pero a las muy bajas dosis, como pueden ser alteraciones en el ciclo menstrual, sangrados intermenstrual, spotting e incluso amenorrea, que no le venga la menstruación, y para eso a la mujer le preocupa cuando no le viene la menstruación porque puede pensar que está embarazada y empieza entonces esa preocupación. Y eso es atribuible entonces a la baja dosis. Tenemos que tener una concentración que sea balanceada, en que no sea tan elevada para generar dolor de estómago, cefalea, o tan baja como para generar amenorrea o spotting frecuente, y buscar esa dosis balanceada. Hay otros efectos adversos o secundarios importantes que ya son un poco más severos o más graves, como pueden ser las trombosis venosa profunda, que preocupa muchísimo y que está siempre en la mente tanto del médico como de la usuaria. Pero tenemos que contextualizar muy bien este tema, ¿no? Porque la trombosis venosa profunda sí es verdad que está incrementada con los anticonceptivos hormonales entre un 3 o un 5 veces más a la no usuaria. Tenemos que llevar entonces en paralelo, ver las que se nos embarazan. Tienen un 20 o un 25% más de tener trombosis venosa profunda. Vaya. O sea que si nosotros utilizamos un anticonceptivo, estaríamos previniendo o disminuyendo la incidencia de trombosis venosa en estas usuarias de anticoncepción hormonal. Pero ¿cuáles pueden ser esos anticonceptivos? No hablemos de marcas, obviamente, pero hay mujeres que pueden pueden estar propensas justamente a esa trombosis. Sí, ¿Cuáles serían ellas? Ahí hay que, como te comentaba, tenemos que hacer una historia clínica importante o exhaustiva en estas pacientes, que tenga factores de riesgo que estén coincidiendo. ¿Cómo cuáles? Como cuáles. Uno fundamental es el tabaquismo. Okay. Las mujeres fumadoras, de hecho que por la Organización Mundial de la Salud, entre los criterios de elegibilidad para anticoncepción hormonal, una paciente mayor de 35 años fumadora entra en categoría 4, que es una contraindicación absoluta, porque el riesgo de trombosis o de accidente cerebrovascular se eleva mucho más. Si esta paciente es fumadora, si es obesa, si es diabética, si es hipertensa o si tiene antecedentes de trombofilia familiar o personal, entonces evidentemente el riesgo de un accidente cerebrovascular o una trombosis venosa profunda se quintuplica o se eleva muchísimo más. Entonces en estas pacientes sí estaría contraindicado el uso del anticonceptivo cuando está descompensada. Entonces, resumiendo, 35 años o más, paciente fumadora, la pasamos a categoría 4 y está contraindicada. Menos de 35 años, sin ningún otro riesgo, no hay ninguna contraindicación al uso, ni siquiera por ese incremento ligero que puede haber en la trombosis venosa. Entonces, es ver, individualizar, como te decía el paciente, y ver si hay otros factores de riesgo que nos estuviesen afectando a la presencia de una enfermedad vascular. Y eso es importante. A ver, hay una serie de mitos, por ejemplo, y podemos ir sacando uno a uno. ¿Engorda? Esa es una pregunta frecuente y sobre todo en las adolescentes o en todas las usuarias. ¿Me va a engordar la pastilla? Bueno, eso es un mito y lo vamos a poner así. Sí es bien cierto de que hay algunos anticonceptivos, sobre todo de generaciones de primera, segunda generación, que aumentaban el peso en las mujeres. Con los anticonceptivos actuales, la variación en el peso no es tan significativa. Puede ir entre 300 gramos y 500 gramos, lo cual es totalmente manejable con otro régimen dietético. Pero el engordar con las pastillas anticonceptivas o la píldora anticonceptiva de nueva generación es un mito. ¿Aparición de vello? Todo lo contrario, con los nuevos anticonceptivos, con un progestágeno, como te dije, los progestágenos pueden ser diferentes en estos compuestos, que sea antiandrogénico, va a disminuir esa aparición de vellos, va a disminuir el hirsutismo en las pacientes, que va a no hacerlo o disminuirlo en lo que la tenga, tanto el vello como el acné o la grasitud del pelo y la piel. ¿El hecho del uso constante de anticonceptivos trae como consecuencia infertilidad? Totalmente falso. Todo lo contrario, protege contra la fertilidad. Lo cual es importante decir, si la paciente antes de iniciar el uso de anticonceptivo tenía un problema de fertilidad y nunca probó si es fértil o no, y posterior al uso
evidentemente el problema lo va a mantener, entonces no vamos a atribuir al anticonceptivo el problema que tenía previo al uso. Pero el anticonceptivo protege la fertilidad por diferentes métodos. Disminuye los anticonceptivos orales combinados, disminuyen la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, que es la inflamación de las trompas, que de acuerdo a la cantidad de procesos inflamatorios que tenga puede llevar entre un 10 hasta un 30% de infertilidad en las pacientes. Entonces tenemos un factor protector. Disminuye la formación de quistes funcionales de ovario, las cuales muchas de estas pacientes pueden terminar incluso en cirugía y oforectomía por un quiste hemorrágico roto, por ejemplo. Estás disminuyendo, estás protegiendo la fertilidad de esta paciente. Al igual que vas a regularizar los ciclos menstruales en esta paciente. Entonces, por el contrario de generar infertilidad, va a proteger la fertilidad. Entonces, no es totalmente falso que genere infertilidad. ¿En el caso de ovario poliquístico? En el caso de ovario poliquístico es un tema totalmente aparte, ¿no? Que pudiésemos tocar luego, pero en el caso de ovario poliquístico mejora algunos de los síntomas presentes en ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es muy complicado. Tiene 3 criterios básicos, como lo son los trastornos menstruales, como lo son los síntomas de hiperandrogenismo y como lo son las características ecográficas clínicas de ovario multiquísticos, ¿no? Entonces, hay algunos efectos de los anticonceptivos que nos van a mejorar. Por ejemplo, los trastornos menstruales se van a mejorar con el uso de los anticonceptivos y algunos anticonceptivos en particular que pudiesen estar indicados, en el cual te va a regularizar estos trastornos menstruales. Y los síntomas de hiperandrogenismo, los cuales pueden ser tratados de múltiples maneras, pero hay anticonceptivos orales combinados con progestágenos antiandrogénicos que nos van a ayudar muchísimo. Vamos a hablar en la próxima parte quizás del uso. Preguntas tan frecuentes como se me olvidó la pastilla, ¿qué debo hacer? ¿Me puedo tomar 2 pastillas a la vez? ¿O suspendo el tratamiento, lo puedo volver? E incluso cambia el cambio de método. ¿Te parece? Perfecto. Ya llegamos con más. Esto habla en las paredes. Quédate con nosotros. En breve estamos de vuelta contigo.